Fue. No suena nada bien. Los guardianes del universo. Sí, lo que decíamos en la discusión de que era una traducción francesa, pero es que los programas son, no. es decir, triste. Eso supuestamente Sí, para ser un experto escucha. en Lunes Zapatero, la cagaste. Es porque quería revivir mi canción favorita de intro de Lunes de Zapatero. Pero recordar la discusión que tuvimos frente a eso, que es una traducción francesa. ¿Cómo así? Que Cayo del Zodíaco llegó a la México. pues, no, ni siquiera, como que a la traducción colombiana, y que la traducción mexicana del opening era una traducción de japonés al francés y del francés al español, por eso no cuadra y esa canción no rima por ningún lado, no tiene ningún Pero tipo no es del japonés al francés, en Francia compraron los derechos de distribución de Saint Seiya, le pusieron Knights of the Zodiac, pues Caballeros del Zodiaco, que se llamaba era Saint Seiya, el Santo Seiya, y le cambiaron el opening, hicieron un opening francés. Y eso pasaba mucho en los 80s y en los 90s, que compraban en un país los permisos y entonces todo tenía que ser a partir de ese país porque no había conexión hacia no había traductores pues en México de japonés al español, pero sí había traductores de francés al español. Y seguramente México no compró los derechos de Japón, sino de Francia. ¿O qué? Exacto. Sí, Es que compró eso es los lo que Hoy estaba viendo. Pues porque Francia seguramente compró la distribución para todo Occidente. Hoy estaba viendo algo que me generó mucha Pero curiosidad. puedes dar la bienvenida al programa. Bienvenidos a nuestro programa. Lo que pasa es que ese es su trabajo, ¿qué está pasando? No. En los muros. Hubo un internet que fue. Esa canción ya la habíamos escuchado antes, creo que como buen escucho. Y empezaste con buenas noches, bienvenidos a nuestro programa pre-50. No es el 50. No que es el quede claro. 50. Vamos Ya. a hacer aplausos. No es el 50, para que sea el 50 tenemos que estar todos. Esperamos el 50 para que llegara Pedro. Ahora no ha llegado ni Juanse ni Comanche. Hoy estamos con Georgie Boy, nuestro oyente número 1, el fan de fans y el experto en algo que nadie creería que puede ser experto. Es el experto en Lunes de Zapatero. Es una eminencia a nivel nacional e internacional de Lunes de Zapatero. Hay que decirlo, nadie nos escuchó más desde el exilio, autoexilio. Era muy emocionante los martes porque yo sabía que podía escuchar voces de amigos y era muy feliz. ¿De dónde estabas, Me sentía acompañado, estaba en Inglaterra haciendo una maestría, me sentía muy acompañado y era un momento muy feliz. Lo triste es que los 8 oyentes mañana tenemos 7 porque Jorge está acá, pues no creo que te escuche, pues eso nada más lo hacemos nosotros como para que ese view no quede tan grave al final pues del programa. No, y hay que encargarnos pues de hacer un poquito de bulla en redes porque pues la gente ya está Desacostumbrada. pensando que Desapareció, que tiramos la seguro. toalla. Sí, no. Podríamos volver dentro de 19 años como lo hizo el siguiente programa, pero no somos el siguiente programa, todavía nos queda bastante para ser como Martín de Francisco y Santiago Moure. Seremos más geniales. Quizás nunca lo vamos a hacer en realidad. Yo creo que somos más geniales porque yo creo que eso es lo que ellos buscaban en su momento, como un fracaso total y vivir en el onanismo total de que nos escuchamos nosotros y disfrutamos y que es una buena excusa para ver los lunes. En el onanismo total que nos escuchamos nosotros es confuso. No, pero eso no un poco hardcore. Pero vos sabes que Tomás dice las cosas más o menos como son. Eso Pues, podría ser una canción de o Arjona. sea, vos es que sacarlo de una, Es bien escuchar. si fuera sensato, esperaría a que el programa llegara a la mitad para sacar la carta de Arjona, huevón. no, la carta de Arjona se puede sacar En varias veces. cualquier momento, no sé, ya, de aquí para adelante, entonces es como en ese capítulo en donde me censuraron todo el tiempo. Solamente hablaremos de Arjona. El tema de hoy va a ser Arjona. No, mentira, estaba en la relación Occidente-Oriente, en ese tema después de que pues era imposible como tener la conexión directa, que había que comprar como el derecho francés o lo que era el caso zodíaco. Leí creo que fue del Tiempo, este fin de semana, salió un artículo sobre la nueva Guerra Fría. Y fue muy miedoso, pues fue aterrador como ver la guerra económica entre China y Estados Unidos como la posibilidad de la Guerra Fría en nuestro tiempo.
Y me dio mucho susto, no tanto por el tema coyuntural, ni pues digo, sino como la cantidad de guerras frías que hay, pues Y que uno no se da cuenta ni quiera. y que uno está metido ahí del todo, entonces que si uno compra Huawei va a acabar con el imperialismo yanqui, y que después termina siendo que la 5G termina para cualquier lado, no es aterrador, es como que uno está metido en una realidad geopolítica que uno no entiende al final y que decisiones tan pendejas como dónde ir a mercar. Pero es que todo es político, no dicen ya pues que comer es una decisión política. ¿Qué? Vea, usted no sabe la rabia que me da a mí cuando llego a una casa y encuentro como la leche del D1. Del D1 no está patrocinando. La odio, ¿no? En ese momento la detesto. El leche en polvo europea, ¿sí? Sí, ¿O qué? es horrible, es el diablo Pero con espérate, cola. o sea, ¿no te gusta por el sabor o no te gusta Yo por no lo tomo que leche, implica? yo soy intolerante a la lactosa, pues yo no tengo ningún contacto con ningún derivado de leche, pero nada más encontrar una caja o una bolsa de la leche del D1 en una casa genera a mí un Por odio eso, pero total. porque, o sea, porque es extranjera, porque no te gusta el sabor. Porque la familia de Tomás es lechera. Ah, Y porque esas cajas no son de Colanta. Que es el que les compra. Que sabe más, pues que sabe más. Debería patrocinarnos este programa. ¿Por qué no nos descalabras con un patrocinio de Colanta? Podríamos gestionar eso. No sé si Colanta esté de acuerdo con esto. Colanta vende licores, vende vinos, tiene sus propias marcas de vinos, pues importan sus Quesos, propios vinos. con Quesos, queso por la noche. Yo amo lunes sería bien. Colanta, pero el sí. vino de Colanta es horrible. Pero no es importa, pues. detestable. pero no puedes decir que es horrible porque es un potencial patrocinador, Tomás. Perdón. Es delicioso, Sí, nunca nos hemos tomado un vino de ese calibre. No, uff. Un queso. Uy, un queso. Tomás. No, En el 301 consumimos mantequilla Colanta. Pero no, y eso es obligatorio. Es obligatorio consumir productos colantes si son amigos míos. Pero es como, por ejemplo, cosas como esas. Como que las personas que compran leche en D1 lo que hacen es destruir el mercado nacional de leche. No me da tanta rabia como Alpina. Como Alpina es como le dices, es competencia, pasa, es una cosa. O sea, te da pero más es una- rabia el de uno que Totalmente, el de uno. Ok. pues es execrable. Siento que esa gente no debería ser colombiana, es decir, como que le quiten el pasaporte y que se vuelvan, no sé, Y si no tienen pasaporte. que saquen pasaporte para poder quitárselos, pues, porque es que no hay forma de hacer eso. Y es como la interconexión que está generando en todo el mundo, esas peleas que se están armando y que uno termina como tomando partido sin saber, pues como en cuántas peleas uno tiene como una causa sin saber que tiene causa. Pues es como pensar en que uno viaja en Viva Colombia en una Bianca y que eso implica, yo no sé, como que hay que andar con pinzas y con mañita para todo lado. Pero es que todo es una ofensa contra algo en específico. O sea, ya decidir que como consumidor qué comer o qué comprar ya es una ofensa para otro grupo diferente. O sea, ustedes en eso no pueden estar tomando un licor que sea una ofensa contra alguien que produce licores. Ay, no, aquí hay que decirlo. Locales. En este momento estamos celebrando por el regreso de Pedro, el alma de nuestro programa. Y es que nos trajo Vermut de Europa. Es decir, esto ha sido como lo mejorcito que nos va a decir. Comanche, Juanse, tenés toda la razón. Gracias por no venir. Estamos ofendiendo en este momento a alguien, a Juanse, a Comanches, como que sepan que estamos tomando un Vermut delicioso. No es que estemos ofendiendo a nadie, estamos indignados porque no vinieron. Ah, también. Y como estamos indignados, los ofendemos. Aquí están dando bala. Porque no vinieron. Yo no sé. Pero es igual de compleja cuando era la Guerra Fría. Por ejemplo, yo en estos días me puse a explicarle a alguien cómo era que se comerciaba con los países atrás de la cortina de hierro y me miraba como, "Ah, ¿cómo así que eso pasaba? ¿Cómo así que comerciábamos?" Y yo sí, pasaba. ¿Y cómo comerciamos? Yo no Como, sabía. Claro, comerciábamos con los países de la cortina de hierro. Elabora eso, por favor, señor historiador, porque no tengo la menor idea. A ver, en algún momento pues nos vendieron como la idea de que los dos mundos se separaron y que todos eran uno distante del otro, pero pues nunca en Europa el gas natural que calentaba todas las casas dejó de ser de Rusia. Y eso pues abre una puerta como a indagar que se comerciaba con hierro, se comerciaba con metal, se comerciaba con metales preciosos, se comerciaba con un montón de cosas, o sea, nunca dejamos de comerciar, era un comercio medio gonorrea, lo que vamos como, este es otro hijo de puta, pero lo compra, como comprarle al de uno.
Entiendo. Válido, la metáfora nunca fue tan bien entendida. Sí, pero pues una de las formas para acabar la economía de todo el modelo más allá del muro fue mejorar la economía en Occidente, es decir, tercerizar, flexibilizar relaciones laborales, decirle a China que nos hiciera las cosas a huevo, esclavizar a esa gente. Eso fue una de las cosas por las que cae, es porque ellos no dejan de tener capacidad real para comerciar. Primero con Oriente, que era muy complejo, pero con Occidente ya era como no eran competencia, porque no tenían la capacidad, era muy costoso y se lo vendían mejor en otras partes. Margaret Thatcher, el Papa Juan Pablo II, Ronald Reagan. Yo como que veo la historia de la Guerra Fría y me pongo como en la posición de ahora, y con pues, lo que suscita la discusión en el tema del artículo, que nos ponían como en una posición de que las decisiones geopolíticas ya no tienen que ver tanto con temas geográficos, sino con temas económicos. Total, es que el mercado controla todo. Pero a mí me pareció muy miedoso porque hay como pues, la competencia, el artículo lo decía, era como, tenía dos temas que a mí me asustaron. El primero, y es que como que el 90% del mercado de innovación está o en Estados Unidos o en China, innovación tecnológica me refiero, y que eso genera unos monopolios muy, muy pesados a los que hacen que les demos... De hardware. No sé, hasta ahí no sé, pues el artículo no especificaba. Es en Alemania y ¿cómo se llama ese país? ¿Cuál es? ¿Letonia, Lituania o Estonia. No, Es- pero Estonia, Entonces no sé, pues son Es esos países que uno dice con alto productor de software. pues los países nórdicos están desarrollando mucho software de mucha calidad, incluido Estonia, pues ahí en esos países. Irlanda, Estonia, Suecia están haciendo unas cosas brutales. A mí me parece muy teso. Incluso Estonia es como una de las capitales de desarrollo de software del mundo en Y de este momento, emprendimiento. pues, de emprendimiento. Estonia también nos puede Patrocinar patrocinar si en quiere. este programa. Si hay algún estoniano entusiasmado con el español y cree que yo es soy- una buena forma de Yo soy aprender a decir groserías en yo soy español. un ciudadano electrónico estoniano. Estoniano. Porque mi empresa queda en Estonia. ¿Sí? Amazing Soul Games tiene filial en Estonia. Ah, bien. Oficialmente, pues, tenemos Pero cuenta. pues mira, sos el ejemplo de que no son temas geográficos, sino económicos y políticos, porque esas las dos cosas que plantea el artículo eran, el primero, el trabajo pues como de innovación tecnológica, me imagino que ahora es en hardware, pues con lo que ustedes dicen, que tiene Estados Unidos y China, que es un monopolio total y que es como que el manejo de esas cosas maneja el resto de la economía. Y lo otro es el manejo del Big Data, que es como que el régimen, que pues que hay movimientos en China, y que sabemos que China pues no es precisamente como la meca de la democracia, que hacen que el manejo del Big Data que tengan en Tampoco China, Estados Unidos. sí pues sí, que el manejo del Pero, Big Data, sin está- ser la meca de la democracia, es el país que mejores índices y crecimiento del salario mínimo ha tenido en los no, pero ahí últimos voy, 20 años. que el manejo del Big Mejores Data, condiciones laborales. que el Pues, manejo- o sea, no es una propaganda comunista, pues. pero es que eso voy, que el manejo del Big Data lo que ha permitido es que las acciones sociales y que todos los temas de inversión pública se canalicen de la manera más la información que vos tenés de la población con el manejo del Big Data te permite focalizar los recursos de manera más efectiva, y que China en eso es y lo que ha Completamente. hecho Es que en este momento los datos sobre cualquier cosa son una moneda de intercambio, pues, o sea, hay gente y empresas que comercian con datos. Facebook. Y Facebook es un ejemplo, y en un punto de esta década que ya está a puertas de finalizar, se acabó el año y no hicimos nada, güey. No, este año sí El- hicimos mucho. Este año me vine para acá. como el índice de intercambio de datos era más caro que el bien más costoso que es bursátil, pues, o sea, en la bolsa era el bien que mayor crecimiento tuvo y que mejor se comerciaba y por el que mejor pagaban eran los datos. Por eso
la gente muchas veces se preguntará por qué Facebook hace dinero, o por qué WhatsApp es gratis, o por qué Instagram es gratis, y no solo es porque les paguen plata por hacer publicidad, sino porque comercian con los datos de la gente. Pues es que es impresionante. Y de ahí es que vienen todas las legislaciones de los últimos 2 años sobre políticas de manejo de datos, habeas data. Incluso venía con más tiempo, pero no se había podido hacer mucha fuerza en eso. Inglaterra, por ejemplo, lleva liderando esos temas desde hace muchos años, y Cambridge Analytica empezó con eso, porque estaban vendiendo planes a políticos, diciéndole nosotros podemos hacer estos planes de mercadeo, estos planes de propaganda a su campaña, y tenemos 5.000 nodos de datos de cada persona que usted quiera en Estados Unidos. Eso incluye, Estados Unidos es más o menos un mercado parecido en Facebook pues con Latinoamérica. Eso incluye pues datos que tienen de nosotros, y entonces te vendían eso. Entonces el man fue el que descubrió todo eso, el periodista fue a Inglaterra y puso una demanda y dijo, como los datos que tienen las empresas en Inglaterra son, o sea, cada persona es dueña de ellos, se pueden usar pero es dueña, entonces yo por demanda puedo elegir, decirle a alguien, bueno, muéstrame usted qué datos tiene míos. El man puso una demanda que al final nunca terminó en nada, pero fue lo que destapó todo el tema de Cambridge. Porque lo teso del artículo es que planteaba es que ese manejo de Big Data podría generar como la legitimación y como el enfoque posible de los regímenes, y ese fue el término que usó, autoritarios. Porque es que la canalización de recursos se puede hacer de una manera casi que individualizada con esa información. Eso fue increíble. Es que cuando salió lo de Facebook, que decían como, sí, pues nosotros sí leíamos y escuchábamos sus llamadas, y escuchábamos y veíamos sus videos personales con el ánimo de focalizar mercados. Pasó como una noticia como normal, se normalizó totalmente como listo, pues sí, pues Facebook veía eso, pues como que a mí me parece aterrador, es decir, es como si Orson Welles... Pero es aterrador que, o sea, no es una persona la que está viendo y leyendo tus conversaciones y escuchando lo que estás hablando, sino que es un software que sabe de qué estás hablando, qué palabras claves estás usando y cuáles son los temas que te interesan. Pero sí, no, lo que pasa es que se volvió muy peligroso. Por ejemplo, creo que el país es Trinidad y Tobago. Entonces estos manes de Cambridge Analytica, la misma empresa, hicieron una campaña en Trinidad y Tobago, y eran como 2 grupos políticos grandes, los indios y los negros. Y llegó un punto indios en que... de la India. Indios de la India, sí. Y los dos tenían su candidato para presidencia. Y en algún momento, con esa campaña súper agresiva que hicieron, que es verdad lo que dice Pedro, o sea, no es una persona buscando información, pero igual sí son personas haciendo campañas y haciendo cosas a partir de esa información. O sea, vos no sabes qué información se tiene, pero vos puedes decirle a un software que le haga llegar esta propaganda política a personas que les interesa esto o esto. No, y focalizar completamente los grupos de recibimiento, o sea, hacer una propaganda efectiva, o sea, le va a llegar el tipo de propaganda sobre mi campaña que la persona quiere leer, quiere escuchar, quiere ver. Y si a esa persona le da rabia esto, entonces le va a llegar algo en contra del otro que le demuestre que tiene que sentir odio por esa otra persona. Y fue tan directo la campaña que convencieron a la comunidad negra de que la mejor forma de criticar al gobierno era no salir a votar, y crearon el movimiento de no vote con una X con las manos. Perdieron las elecciones, y esa fue la campaña, o sea, esa fue la estrategia que usó Cambridge Analytica para el otro bando. Me parece que es muy teso, porque es como y que no fue Cambridge Analytica la que logró el no en Colombia, pero es una estrategia basada en los mismos... Pero Cambridge Analytica sí trabajó con Peñalosa, por ejemplo. Que es el que logró la misma campaña, lo mismo que la elección de Trump, lo mismo que el Brexit. O sea, fueron muchas cosas simultáneas en el mundo que se lograron usando los mismos medios de conocimiento de datos y de saber qué ofrecerle supremamente específico a cada uno de los posibles votantes. Me parece muy teso que el mismo, pues la creación de redes sociales que iba a permitir como la democratización
de la información, como la posibilidad de que vos tuvieras una voz propia en un montón de ruido y que esa voz pudiera ser escuchada, se convirtiera como en el peligro más grande de la democracia en sí. Porque listo, hay mucha información que se comparte y que es información sensata y que es información pues que sí hay como un tipo de voz en esas, pero con la aparición de las fake news, con la aparición de esos manejos estratégicos de la información focalizada, lo que hace es que limita o casi que cercena el discurso democrático. Pues porque es que la democracia exige escuchar al otro. Pero yo Pues veo una utópicamente salvedad, debería la ser verdad eso. es que la democracia tiene un concepto complejo. O sea, la democracia ha funcionado maravillosamente. En la última década yo no he visto que funcione mejor. Ha subido dictadores, ha subido gente pendeja. O sea, funciona. O sea, que haya subido Trump, a mí me parece que funciona muy bien. Porque la democracia se basa en un concepto previo que es la ciudadanía, y ese concepto es donde recae, yo creo que la mayor parte del problema. Cuando Castoriadis empieza a analizar el concepto de ciudadanía, pues se da cuenta que ciudadano casi que nadie puede ser, porque ciudadano pues porque además el ejemplo que teníamos de Grecia es un ejemplo absolutamente malo y errado. Grecia era una cosa rarísima, no todos eran ciudadanos. En la votación contra Sócrates, ¿cuántas de verdad personas votaron? ¿Cuántos ciudadanos de verdad había? La ciudadanía masiva es el problema, porque los ciudadanos somos básicamente, somos idiotas también, pues. Yo creo que la potencialidad de eso, porque inteligencia siempre ha habido desde los 60, pues, es poder entender esa cantidad de datos personalizados, pero es porque el ciudadano es, a mi mamá le han llegado 17 mensajes de la marcha diciendo que nos van a matar básicamente. No, y es súper gracioso porque ya los políticos tienen como un antiespionaje, como un equipo de antiespionaje de redes sociales. Entonces ya si vos vas a hacer una campaña y sos un político moderadamente grande, ya tenés que tener tu grupo de personas que están metidos en Facebook haciendo contraataques y contra cosas para evitar las fake news a la campaña de tu jefe. Pero eso es aterrador, pues es que eso Totalmente. es como fundamentar toda la posibilidad de construcción de discusión democrática en no plantear ideas, sino en desmentir. Es que eso se trata. Es que desmentir. si vos te pones por ejemplo, es un caso pues muy específico, pero en el chat familiar de mi casa, en algún momento yo le dije a mi tío uribista, que todos lo tenemos, es como, ve, te has pasado los últimos 2 meses hablando cosas malas del resto de candidatos y no te he escuchado ni la primera de tu candidato buena. O sea, convenceme de votar por tu candidato, no me eches basura a los otros, decime por qué el tuyo es bueno. Pero pasó una cosa, por ejemplo, y lo que pasó en este momento, pues que estamos viendo como los resultados de la última elección, termina siendo que hay un montón de resultados que uno dice como que, ¿cómo carajos? Pues, ¿cómo carajos pasó eso? Como que esa pelea de dos bandos fuertes permite que una tercería se meta por un lado y logre puestos muy importantes. Pues que, de verdad, es decir, yo siento que ya no es un tema tanto como de discusión democrática en sí, sino de defensa ante injurias de postulaciones aterradoras. Pues yo creo que no hay nada más terrorífico que las redes sociales. Pues el manejo de esa información ha traído que las discusiones vayan por otro lado. A mí me da miedo, porque es que siento que es como que si Fahrenheit y 1800 se juntaran y como que en una misma unión, sin tantos pues no tantos, no sin tantos, pero no estamos lejos, no tantos, no tanta medicina, genere como el mundo feliz, pues esas distopías a las que nosotros siempre pues como que siempre abocamos cuando llegamos, y es como, es horrible, y lo peor es que tomamos lo peor de cada una. Yo siento El que estado acabas de de no decir bienestar. nada, pero entiendo lo que decís de que las redes sociales son terroríficas, pues. A mí más que terroríficas me parece que son
una estrategia supremamente poderosa que hace creer al usuario que tiene una voz, ¿sí o no? Entonces, en última, si tu voz es imagen, tu voz es audiovisual, tu voz es escrita o tu voz es trinada, te hace tener la ilusión de que tenés una voz y de que sos posiblemente escuchado o leído o visto, ¿cierto? Entonces, dentro de los sistemas democráticos eso es, o en los sistemas democráticos actuales eso es peligroso, claro, porque entonces vos puedes, si tenés cierta visibilidad, decir lo que se te dé la gana, y como tenés cierta influencia sobre las personas que te leen, si sos un famoso virtual, pues puedes poner en peligro las, entre comillas, verdades de la realidad no virtual. Y por eso son terroríficas y son peligrosas. Pero pienso que también son una oportunidad para que la gente tenga una voz cuando nunca la ha tenido. Pero por eso, para lo que yo planteé al principio, como que esa deontología, pues como eso que debería ser las redes sociales, como la posibilidad de la voz democrática, se convirtió en, porque si hay voces, y hay voces sensatas, y uno alcanza a leer cosas y a ver cosas diferentes, y a generar discusiones, y que posibilitan el yo opino, el yo creo, el yo pienso y encuentros, pero también generan como la sectorización, la sectarización, generan como una inversión de lo que tienen. Yo entiendo la posibilidad que tiene, pero que la posibilidad que tiene en concreto se convierte en una realidad fáctica que es netamente aterradora, porque yo creo que la consecuencia hoy, y sumado a lo que nuestro experto decía hoy, es como la imposibilidad de ofender, de decir, de poder poner, de generar incomodidad al otro. Se termina como en un bullying completo, como que se convirtió en una discusión en la que no hay. Vean lo que está pasando con este español, no recuerdo cómo se llama el youtuber. Es un youtuber que han puesto como meme en el mundo, y le ponen la foto de él y dicen que el man es lo más horrible del mundo, y que en Venezuela es el ano explosivo porque guarda explosivos en su ano para después sacarlos y estallar cosas. Lo pusieron como responsable en Colombia de los atentados de la escuela de carabineros. En Nicaragua violó 2 niñas y se las robó, y cuando era una foto como del casting de Matilda en el 90 y puya. Y es un tipo que es un youtuber que habla de estupideces antes todo el tiempo, pero por convertirlo en un chiste, ese man viene a Latinoamérica, va en español, viene a Latinoamérica, y pues yo creo que no está seguro en ninguna parte de Latinoamérica. Pero por ahí es donde entra la responsabilidad del usuario. Es que esa es la cosa, es la utopía. Que es lo peligroso, lo realmente miedoso de redes sociales. Que en realidad vos tenés una voz, pero como está actualmente, eso por ley pues sí, pero como está actualmente en realidad no sos tan responsable por lo que decís, porque se queda en un mar de un montón de otras voces. Pero debería ser sumamente grave que alguien empiece a meter cizaña sobre una persona. Es el límite del humor, que para mí también es muy complicado. El límite del humor es como, yo quiero hacerle una broma a este tipo y le digo que es un violador, y jajaja, la gente le dice en la calle como, marico, usted no es un violador. Y realmente eso es gravísimo, pues, porque si no es por redes, si no es por un meme, sino que es en el mundo real, yo le digo a alguien, usted es un violador, y el tipo no es un violador, yo estoy injuriando. Claro, es que está el escudo de la virtualidad, que pues no tenés que en últimas dar la cara por nada, porque incluso puedes tener el nombre que quieras. Bueno, aunque Facebook te exige como comprobar tu identidad cuando abrís una cuenta. Sí. Puedes abrir
una cuenta como cualquiera. ¿Y Pues, cómo pero lo exigen? puedes Lo que pasa es que no... inventar una identidad. Pues en este momento se verifican identidades por medio de teléfonos celulares, pues, y los teléfonos Ya, celulares, pues no, o sea, vos sí puedes comprar una SIM card por ahí en cualquier sitio, pero no es legal, sino que solo es legal si vos compras la SIM card con tus datos personales. Ya. Entonces ese número que tenés está atado a tu persona real y a través de ese número verificas tu identidad en este momento en Facebook, en Instagram, en Twitter. Twitter es más laxo, pues es más laxo porque pues todos los días me trolean, todos los días veo 10.000 personas, Juan 1, 2, 3, 4 guión bajo diciendo... Claro, vos no tenés acceso a esa información, o sea, vos no tenés acceso a la identidad real detrás del avatar o del nickname o del apodo. Pero la red social sí tiene acceso a esa información y en el caso de una cuestión legal, el Estado puede solicitar a cada una de estas empresas que manejan esos datos que le dé El nombre no real. solo el nombre, pues la identificación, identificación de cada una de las personas. Y se supone que así podría hacerse un control más, ¿cómo se dice? Más seguro de que no hayan situaciones completamente ilegales dentro de la virtualidad. Pero pues. el mensaje ya pasa, o sea, No, no a y- ese nivel de profundidad, como decir, por ejemplo, que las marchas están infiltradas por el extranjero o que hay anarquistas internacionales pagados, no nos ha llegado el cheque, pero que hay anarquistas internacionales pagados y que la gente de verdad lo crea, no importa dónde intentas coger el mensaje falso, es que ya llegó. Ya llegó, sí. Y a mí me parece muy... Pero no solo es con lo falso, pues es como con el tema de las amenazas de muerte, por ejemplo, a través de las redes sociales, es un delito amenazar de muerte a alguien. Pero decir que una persona es violador, pues... Una injuria también es un Pero a mí me delito. parece gravísimo. Pues es que yo pienso en mi condición de profesor y que algún estudiante decida decir cualquier cantidad de cosas frente a eso y que diga como que por tomadas de filosofía del Colegio Euskadi me intentó tocar y que eso se vuelva un tema, simplemente el hecho de que ya la ley intervenga y diga no, eso es mentira, Tomás no ha hecho eso no pasa, No está hecho. no, pues legalmente listo, yo no tengo ningún tema legal a que responder, pero el imaginario, el mensaje llegó y a mí me parece peligrosísimo. Pues es que yo cuando escuché lo de este youtuber español que les cuento, y lo ¿Y no escuché te como- pareció terrible la foto que montó tu senadora favorita de los exmiembros de María las Fernanda FARC Cabal. Obviamente infiltrados? Cabal tuvo que retractarse de este man que estoy diciendo. Pero ya el daño está hecho. Exacto, el daño está hecho. Y pilas, esa no es mi senadora favorita. Obviamente mi senador favorito es... no tengo senador favorito en este momento. Yo creo que este senador no merece que tenga un favorito. Y soy hincha del Medellín, es decir, yo elijo un favorito fácil. ¿Cómo así, María Fernanda? No, para nada. Paloma. Defendería más a... Uy, Tendría no, como defender no, a Paloma no, más que a esa- Fernanda. De los mismos Oye, creadores Fernanda. de yo defiendo a Arjona, llega yo defendería a Paloma. Pues reconozcan que es más fácil defender a Paloma que defender a... Es decir, uno puede argumentar siempre es que está loquita. Eso es como si preguntan a usted qué prefiere, que le corten una mano o que le corten... Parce, pero... Ella tuvo que, con este youtuber tuvo que hacer eso, pero a mí me Pero parece... sí, se retractó. Pido disculpas, esto me llegó en una información que el 90% de la información era veraz, entonces yo creí que esto era veraz. Exacto. También, pues. Y esa retractación no tiene el impacto ni la visibilidad que tiene la información. Claro. Pues es la primera en la que dice cualquier cantidad de barrabasadas. Hay otra. Vea pues esta, a mí me pareció increíble lo del amor juridista. Famoso el amor, así. Hoy escuché en Radio Nacional a Néstor Morales retractarse al decir que él había dicho
que era una monja chimba, Sí. que no era una monja, porque no pertenecía a la comunidad de los carmelitas, que no pertenecía, pero salió que una congregación en Estados Unidos de un cura que está siendo registrado como un cura falso en México y en Colombia, que se autodenomina Excelentísimo Monseñor, hace parte de una congregación no católica, no romana, la identifica como monja, y que O sea, ella entonces al fin sí es monja. es una monja, pero es una monja no católica, es una monja que no pertenece a una congregación, Ok. sino que por O sea, no es monja, pues. O sea, No, una sí monja es. no católica no es una monja. No, pero sí es, por la Constitución una persona no tiene que demostrar que es miembro de ningún clero o de ninguna tipo de organización para demostrar que es un servidor religioso. Y hoy me tocó escuchar a Néstor Morales, pues, el cuñado del presidente, bueno, estamos hablando de una persona que a nivel periodístico, pues, podría decir, me vale Eso es 5. uno bellísimo. Como Salgo- lo primero más importante, como Néstor Morales, no es un periodista importante. No, lo un es. periodista, verás, es el cuñado del presidente. Pero lo pongo en 900 como que pues si hay una persona que tendría que estar tranquilo y libre frente a cualquier tipo de pues como el límite de eso. Hay que decir, sería esta señora sí es una monja, no una monja católica, no una monja de verdad, es una monja que declara un man que no es cura y que se autoproclamara Monseñor Excelentísimo, yo no sé qué carajos, que está demostrado que es un cura falso, que ha ordenado actualmente un montón de gente que no puede ordenar, y que eso por ley, pues que la ley defienda esas cosas, y bueno, reconozco. Pero es o sea, fundamental que defienda ese tipo de cosas, pues. Que defienda no, yo no creo que sea fundamental. Pues es que la ley tiene que tener, es como, bueno, si es una servidora religiosa, póngale otro nombre, pero no una Sorpresa. monja. Ah, no, total. Pero sí, pero él tuvo que salir en Radio Nacional, en Mañanas Blue, pues que Pero estamos cuando hablando uno de... dice que es una monja chimba, no está diciendo primero que es una monja. Pues una monja falsa, pero una monja. Pues, la cosa es que independientemente del tecnicismo, Petrito hoy tuvo que gastarse 5 minutos, no se gastó más, diciendo si usted sí es monja. No monja verdadera, pero si es una monja registrada por cualquier tecnicismo pendejo. A mí eso me parece que es como, pues, ¿en dónde estamos? ¿En qué estamos parados? Es decir, Libertad de cultos. pero llegó un límite. Pues ahora ya terminó otra vez, sale el comentario facho de Tomás, yo sé, pero en este momento es como que me parece inconcebible pensar que uno tenga que decir, no señora, discúlpeme, usted sí es monja, cuando no es monja. Es decir, el hecho concreto es que no es una monja, es una monja entre comillas, y uno tenga que terminar diciendo como que pues sí, no sé, a mí eso... Y bueno, Pues y- igual la idea pues la idea que tiene la gente es que no es monja, pues eso ya quedó en el... Pero en últimas, cualquier cosa, Tommy, funciona igual. Que vos no tengas un título profesional no significa que vos no seas profesional haciendo alguna cosa. No, sí, pues no, No, yo, no significa. yo- legalmente, No, que vos sos un maestro sí, y vos tenés una maestría. no. Pero, La defensa Salud. descansa. pero Salud. no, yo entiendo ello, pero yo lo que considero es como, pues no lo considero, la realidad triste es que hay cosas en las que, pues, nada más que pidan de experiencia después de graduado, por más que una persona tenga todas las capacidades, habla de cómo la ley también no está adaptada. Yo creo que la ley de nosotros, la ley colombiana funcionó perfectamente, pero hasta el 98. No perfectamente. que está Ya, hablando, no. voy a elaborar. La Constitución del 91 estuvo escrita en un contexto en el que las cosas funcionaban como hasta el 98, donde no había la cantidad de cosas, pues como que yo creo que después del internet, después de la aplicación del Big Data, de todo lo que hemos hablado en este programa, como que habría que tener como una decisión en la ONU
en la que todo el mundo vote, que todo el mundo tiene que hacer una reforma constitucional que responda a las condiciones contextuales que implican las redes sociales, el internet, el calentamiento global. Hay un montón de cosas que cambiar porque es que ya no funciona. Pero incluso el calentamiento global está puesto en duda en Estados Unidos, y ya que lo pongan en duda, o sea, el estado que más contamina, o sea, no importa que el resto del mundo haga todos los sacrificios del mundo por volverse ecológico, volverse sostenible, no importa, si esos hijueputas no entran, no importa, este mundo se va a quemar. Pero digamos que el resto de países sí ejercen cierta presión. Pues. Pero ejercen presión, pero si ellos siguen contaminando de la misma manera que siguen contaminando, porque yo no contamine, no voy a salvar Sí, el no, mundo. obviamente. Estoy O sea, diciendo no. pues que no es una causa perdida, que el resto lo hagamos. Hablando de China nuevamente, China sí cumple y está cumpliendo a cabalidad todos los acuerdos. A mí eso es lo que ambientales. del artículo. Pero viste ese hueco de la capa de ozono que surge hace algunos años y que todos los científicos de Occidente dicen como, oh mi Dios, pero ¿cómo se está abriendo nuevamente el hueco de la capa de ozono si ya prohibimos esto? Resulta que China siguió en silencio contaminando con ese material. China es complejo, o sea, yo creo que... Yo, independientemente de lo complejo o lo que sea, siempre he pensado, pues no siempre, desde que leí el artículo he pensado que si estamos en una nueva guerra fría y los bandos son China y Estados Unidos, vamos a perder. Es decir, nosotros estamos en el bando perdedor. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con ambos. Yo me imagino un mundo como el de Firefly. Vuelvo a Firefly, por favor. Es decir, Firefly es una serie que tienen que ver. Que no van a terminar nunca. Sí terminaron con Serenity, la película, mira. Y es como ese mundo hipercapitalista que dominan los chinos, entonces el idioma real, pues el idioma con el que todo el mundo, todas las colonias espaciales que se forman, hablan en chino. Yo debería estar aprendiendo cantonés en este momento. Yo siento que me veo en la Tú sabes que obligación de el hacerlo. cantonés no es el idioma más hablado en China, pues. No, tenía idea. Ya que tengo que aprender a hablar entonces Pedro. Mandarín. Mandarín. Sí. No, entonces sí, no, hablar de cantonés. Para hacer como para hacer como el Blade snob chino. Runner, que es como una distopía, lo que hablan es chino. Blade En Runner es una realidad, utopía. Olvídate, pues, olvídate. ¿Qué? La que te guste mucho no quiere Es decir lo que- mejorcito que nos puede pasar. De todas las distopías que hay, esa es la mejor que nos Pues, puede pasar. de Es una ese utopía. de ese tipo me gusta más Altered Carbon. No, pero no Uy. es para nada lo mismo, pues, o sea, es un mundo en el que el ser humano puede prolongar su vida tanto como le dé la gana porque puede ¿Que tiene habitar con qué? otro cuerpo ¿Tiene y con qué? alterar siempre y cuando tenga el poder del capitalismo, ¿sí o no? El otro es un mundo en el que la gente ya no tiene que hacer nada porque crearon una gente que trabaja por la gente. O sea, las máquinas trabajan, hacen las labores y la gente se dedica a otras labores del pensamiento. Y esta gente que no es gente, los replicantes, pues empiezan a tener cualidades muy humanas y empiezan a revolucionarse de alguna manera, porque son los oprimidos, o sea, es otro estrato de la lucha de clases. Obviamente me refiero Mientras que Altered Carbon- al final también es una lucha de clases, o sea, son los que se vuelven dioses versus la plebe, por así decirlo. En ese sentido me gusta más Altered Carbon porque perdón, me gusta más Blade Runner No. porque es que yo hablo de Blade Runner cuando ya empieza la revolución de los duplicantes. ¿Sí? Me parece. Dani, tu magia. no, yo qué tengo que decir sobre los replicantes. No, Vamos a decir que síganos por nuestras redes sociales, La Grulla de Hermes por Facebook, La Grulla de Hermes hay un canal por YouTube, pero es mucho más fácil por Lunes de Zapatero, igual por Spotify. Nosotros somos unas personas de bien, decentes, pero generalmente hablamos mucho borrachos. Esas son nuestras redes sociales. Por Twitter no nos movemos, sí nos movemos. sí, no nos movemos, pero tenemos Twitter, sí. Una Sí, alianza. siempre nos empezamos a mover. Hay una imagen que me ha causado cierta gracia y es la comparación de las redes sociales con los pecados capitales. Y Gula sería Uber Eats o Rappi, en nuestro caso. La ira sería Twitter, la lujuria Tinder, la envidia Facebook, la pereza Netflix, la soberbia o
avaricia. Avaricia. LinkedIn y la envidia, no, ya dije la envidia. La envidia. Envidia eso es sí es- Instagram. No, y la vanidad o el... Sí, la vanidad. Si es vanidad. Vanidad. No, Vanidad, es vanidad. Si es vanidad, Instagram. Y buenas noches. Aplausos. Qué bueno volver, muchachos, me hacían falta.